Muy buenas noches para todos, bienvenidos a la Escuela de Formación Empresarial. Quiero comprobar si me escuchan correctamente, si alguien nos puede ayudar. Se le escucha nítido y claro. Muy bien, muchísimas gracias a todos, bienvenidos a las... Muchas gracias. Disculpe, ¿ustedes están escuchando un retorno? Hace un momento te quedaste sin voz. Ok, estaba escuchando como un pequeño retorno, pero ya. Bueno, bienvenidos a la Escuela de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Casanare. Permítame un segundo que sigo escuchando el retorno. Ahora sí podemos iniciar. Discúlpenos, estamos en directo en nuestro canal de YouTube y tenía un pequeño retorno de allí. Ahora sí, bienvenidos a la Escuela de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Casanare. Soy Diana Ariza, coordinadora de formación continuada de la Escuela de Formación. Gracias por estar conectados en nuestro primer evento del 2023, en donde damos apertura a este importante conversatorio, donde vamos a compartir con nuestros conferencistas, quienes a partir de mañana van a ser parte de nuestro segundo Congreso en Actualización Tributaria, Gestión Contable y Revisoría Fiscal. Hoy ellos nos van a estar acompañando en responder ese interrogante de cuáles serán esos desafíos en los que se verán enfrentados nuestros profesionales del área financiera, tributaria y contable de nuestro tejido empresarial. Hoy nos acompaña como monitora la doctora Carol Fernanda Calderón. Ella es contadora pública, revisora fiscal y es una de nuestras profesionales que ejercen esta profesión en nuestra región, principalmente en el municipio de Yopal. Ella va a estar acompañando a nuestros docentes y vamos a estar acompañados del doctor Leonardo Barón García. Vamos a estar también con el doctor Javier Garzón también y la doctora Victoria Hoyos. Ellos son nuestros invitados, quienes van a estar durante esta horita. Vamos a conocerlos de su propia voz, que nos comenten un poco quiénes son y vamos a darle la palabra a la doctora Carol. Doctora Carol, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a todos. Para mí es un placer estarlos acompañando el día de hoy. Para todos los participantes, espero que este congreso sea de mucho beneficio. Y pues Diana, sin más preámbulos, creo que iniciamos con nuestras preguntas. La metodología que vamos a utilizar es, yo le voy a hacer una pregunta a cada uno de los expositores que vamos a tener en este congreso. Ellos nos van a responder y por medio de chat estaremos recibiendo sus preguntas para que al finalizar nuestro conversatorio o la exposición que ellos nos están haciendo, podamos resumir las preguntas y yo se las haré saber a ellos para que pues todos tengamos como una sana convivencia en el desarrollo de nuestro conversatorio. Entonces, sin más preámbulos, doctora Victoria Hoyos, un placer tenerla con nosotros, un placer volverla a encontrar en Casanare. Y quisiera iniciar, doctora, haciéndole como una petición, y es si usted podría esbozarnos los aspectos más relevantes que la reforma tributaria trae, teniendo en cuenta
pues el tejido empresarial que nosotros tenemos dentro del departamento. Claro que sí, Carol. Muchas gracias por tu generosa pregunta, que además es bastante amplia. Y sí, yo haré un esfuerzo por resumir aquellos temas medulares que en mi criterio deberían analizarse en el marco de nuestro congreso y de nuestros seminarios especiales que vamos a tener los próximos días. Así que pues la invitación inicial es para que ojalá todos los que aquí nos acompañan puedan estar con nosotros en estos, digamos, seminarios de estudios detallados acerca de todos estos temas que voy a exponerles hoy de manera resumida, frente a lo que la reforma tributaria trajo, especialmente la ley 2277 del 2022, que es alrededor de la cual vamos a conversar un poco en esta tarde-noche. Así que lo primero que me parece muy importante mencionar son los cambios que hubo en materia de impuestos sobre la renta de personas jurídicas. Sobre este aspecto tuvimos modificaciones a nivel tarifario y esas modificaciones nos impactaron a diferentes sectores de la economía, empezando por empresas industriales y comerciales del Estado. Las sociedades de economía mixta también fueron impactadas por los cambios tarifarios, las empresas o casas editoriales, los usuarios industriales de zonas francas, los nuevos proyectos hoteleros. Recordemos que aquí nosotros tenemos algunos tratamientos especiales tarifarios que venían rigiendo antes de la ley 2277. Por ejemplo, para los hoteles teníamos un tratamiento especial, por ejemplo, para las zonas francas de igual manera. Y aquí sobre estos aspectos hay bastante discusión sobre hasta cuándo va a aplicar ese régimen tarifario diferencial que han tenido estas empresas o estas entidades de los sectores de la economía, y cómo con la entrada de la reforma tributaria se marca un antes y un después y la posibilidad de continuar o no disfrutando de estos regímenes tarifarios preferenciales. De igual manera vamos a analizar qué pasa a nivel de parques temáticos, ecoturísticos y agroturismo. Obviamente tendremos que mencionar qué ocurrió a nivel de tarifa de impuesto con las instituciones financieras. Recordemos que esto es una iniciativa legislativa que ya proviene de vieja data. En la reforma tributaria anterior también tuvimos, digamos, intentos de modificaciones que se llevaron incluso a nivel constitucional en lo que respecta a las instituciones o entidades financieras. También en nuestros seminarios de análisis puntuales y detenidos vamos a analizar qué pasó en lo que respecta a la sobretasa progresiva para las empresas del sector extractivo y energía eléctrica. Y finalmente vamos a analizar los impactos de ciertas derogatorias. Como toda reforma tributaria, esta no fue la excepción. En su parte final hay una serie de artículos derogados, incisos derogados, que necesariamente tenemos que estudiar y analizar cuáles son de impacto y de reflexión y qué consecuencias nos generan en la práctica de nuestra profesión esas derogatorias. Adicional a esto, también es importante que estudiemos a profundidad la modificación que trajo la reforma respecto del impuesto a los dividendos. Recordemos que Colombia desde el año 2017, tras la reforma Ley 1819 del 2016, introdujo el gravamen a los dividendos. Y desde el 2017 a hoy hemos tenido diferentes cambios que nos implican unos regímenes transicionales en lo que respecta al gravamen a los dividendos. En esta oportunidad tampoco fue la excepción, porque nuevamente vamos a encontrar cambios en materia del impuesto a los dividendos. A nivel de tarifa tuvimos cambios muy importantes, incluso me atrevería a decir que dramáticos para aquellas personas que obtienen dividendos como la forma de ejercer su actividad económica productora de renta. También tuvimos cambios que impactan la retención en la fuente a título de impuesto a los dividendos. Tenemos una nueva tarifa de retención en la fuente del impuesto a los dividendos. Hay que hablar del nuevo descuento, que ese nuevo descuento en el impuesto a los dividendos se crea precisamente para tratar de combatir el impacto en el aumento de la tasa efectiva de tributación que van a tener quienes viven de dividendos, porque evidentemente al llevarnos los dividendos a la tarifa progresiva del artículo 241 del estatuto, es decir,
al gravar los dividendos con una tarifa nominal máxima del 39%, vamos a tener un impacto en tasa efectiva de tributación, aunado a que los dividendos los vamos a tener que sumar como renta líquida de dividendos a las otras rentas líquidas que como personas naturales lleguemos a tener. Eso quiere decir que si una persona natural tiene ingresos por rentas de cánones de arrendamiento, por ejemplo, y está ubicado en la renta de capital dentro de la gran cédula general, pero además obtiene dividendos, va a tener que sumar ambos conceptos y eso sin duda va a impactar en la tasa efectiva porque al final esa renta líquida gravable consolidada la tenemos que llevar a la tarifa progresiva del artículo 241. Insisto, tarifa máxima nominal del 39%. Así que sin duda, alrededor de este impacto vamos a tener que estudiar, analizar y problematizar ciertos aspectos puntuales para también empezar a idear mecanismos de planeación tributaria que sean posibles implementar sin que ello implique elusión ni evasión tributaria, pero sí tratar de, con la misma norma y alrededor de las posibilidades que el mismo legislador nos da, verificar qué tipo de planeaciones tributarias podemos hacer para que nuestra vida económica y financiera no se vea tan impactada por los altos grados de tributación que vamos a tener. De igual manera, y continuando con los cambios en materia de dividendos, vamos a analizar cuál es el tratamiento que van a tener a partir de este momento los accionistas que son residentes fiscales a nivel tarifario y los accionistas que no son residentes fiscales. Súper importante analizar qué pasa cuando es una sociedad la que es accionista y obtiene dividendos, cuando esa sociedad es colombiana, cuando es extranjera, y qué pasa cuando es una persona natural la que obtiene dividendos, qué pasa cuando esa persona natural es nacional colombiana residente fiscal y qué pasa cuando no es residente fiscal colombiana, pero obtiene dividendos de sociedades alocadas o constituidas en territorio colombiano. Bien, esto, digamos, sería el análisis que haríamos respecto de el impuesto a los dividendos. Obviamente hay algunos otros aspectos que vamos a tocar dentro de esa lógica de sociedad-socio, ese binomio que, como ustedes bien saben, siempre ha sido tan criticado debido a la doble tributación que se puede dar en tanto el accionista termina pagando impuestos respecto de una utilidad que se supone ya pagó impuesto a nivel corporativo. Entonces, alrededor de este tema, obviamente, pues hay mucha tela por cortar. Vamos también a analizar qué modificaciones encontramos en la reforma en materia del impuesto complementario a las ganancias ocasionales. Tenemos cambios tarifarios muy importantes, o sea, recordemos que dentro de las discusiones que hubo a lo largo de los diferentes proyectos de ley de reforma tributaria, se nos creó una expectativa muy grande alrededor de la ganancia ocasional. Se habló de gravar al 39% la ganancia ocasional, se habló de tarifas absolutamente altas, por lo menos tarifas nominales. Se habló de llevar la ganancia ocasional a la tarifa progresiva del artículo 241 del estatuto, o sea, a la tabla que nos aplica a las personas naturales cuando obtenemos ingresos por nuestra actividad productora de renta. Pero bueno, finalmente todo esto se nos dijo en su momento, pero afortunadamente creo yo, la decisión que toma el Congreso de la República con auspicio de nuestro gobierno nacional fue absolutamente magnífica, porque el aumento de las ganancias ocasionales no fue tan dramático como lo temimos en algún momento, y es un aumento que sin duda esperamos genere el recaudo que se necesita para poder solventar los gastos del Estado colombiano. También esos cambios a nivel tarifario de retención en la fuente tienen impactos en esos cambios a nivel tarifario de la ganancia ocasional tienen impactos en materia de retención en la fuente. Obviamente, aunque estamos en el bloque de personas jurídicas, me anticipo para decir que vamos a estudiar cuáles fueron los cambios en ganancias ocasionales que impactan a las personas naturales, porque tuvimos modificaciones en lo que respecta a las ganancias ocasionales exentas, a las indemnizaciones por seguros de vida, por ejemplo, que nos impactan a las personas naturales. Entonces, ese tema, y por eso hay un asterisco allí, también lo vamos a estudiar para verificar muy bien cómo quedó la situación a nivel de ganancias ocasionales exentas y otros aspectos subyacentes en materia de personas naturales, entre otros aspectos. Adicionalmente, vamos a estudiar la tasa de tributación mínima.
Sin duda, este es uno de los temas que más preocupa al sector empresarial colombiano. Esto tiene una relación directa con la tasa efectiva de tributación, así que este tema lo vamos a desmenuzar y lo vamos a entender con las herramientas legales que hasta el momento tenemos, porque valga advertir que hasta el momento lamentablemente no tenemos decreto reglamentario, pero con lo que hoy se tiene y con los análisis que hemos hecho en los diferentes espacios académicos y de estudio de la reforma, pues vamos a analizar muy bien cómo es que se digiere esta tasa de tributación mínima, entre otras modificaciones que no las detallo en esta presentación, pues porque sería demasiado tema para nuestro conversatorio, así que he seleccionado los aspectos más importantes y más medulares que vamos a tratar a lo largo de nuestras sesiones de estudio. Luego vamos a saltar a un bloque temático que es absolutamente medular, y son los cambios en materia de impuestos sobre la renta de personas naturales. Alrededor de este tema hay varias aristas por analizar. Primero, la estructura del régimen cedular. Vamos a analizar cómo quedó el régimen cedular en Colombia tras la reforma tributaria, si se cambió o no el régimen cedular, si siguieron o no existiendo la cédula general y las subcédulas de pensiones, incluso la subcédula de ganancias ocasionales, y qué pasó con la cédula de los dividendos. Entonces vamos a estudiar toda la estructura del régimen cedular, y con ello, obviamente, hay que analizar el impacto de la modificación que hubo en materia del 40% al que están limitadas las rentas exentas y las deducciones de las personas naturales. Este es otro aspecto súper importante que influye no solamente en la estructura del régimen, sino también en la depuración de la base gravable. Como ya lo había anunciado, vamos a estudiar qué cambió en materia de ganancias ocasionales respecto de las personas naturales. De igual forma, vamos a ver cómo quedaron entonces las personas naturales que perciben dividendos, sobre todo en lo que tiene que ver con el cálculo de esa base gravable de los dividendos. Obviamente, pues cuando lleguemos aquí vamos a tener ya un panorama mucho más decantado, porque habremos explicado los cambios que hubo en materia de dividendos en el marco de personas jurídicas, pero lo vamos a retomar en el marco de personas naturales para que comprendamos la tributación de los dividendos desde ambas perspectivas, desde la perspectiva de la persona jurídica y desde la perspectiva de la persona natural. ¿Bien? De igual forma, vamos a analizar qué fue lo que ocurrió con el cambio de retención en la fuente en pagos de honorarios realizados a personas naturales independientes o que prestan servicios como independientes. Este es otro tema que, aunque fue muy concreta la modificación, ha generado bastantes preguntas o inquietudes a lo largo de los seminarios en los que he podido participar, así que sin duda este asunto lo vamos a estudiar. Vamos a analizar qué pasó con las pensiones, otro tema que esperábamos que no se tocara, pero finalmente se tocó, no como en algún momento se pensó, que era disminuyendo la renta exenta pensional, que como saben ustedes es bastante generosa. Eso no pasó, digamos que en materia de las 1000 VTs mensuales de pensiones exentas continuamos igual, pero sí hay un cambio importante que me parece necesario comentarles, analizarlo y debatirlo, ¿por qué no?, en el marco de nuestros encuentros semanales. Bien. Y finalmente, pues obviamente tenemos que analizar qué cambios tuvimos en materia de depuración de la base gravable. Quiero contarles y explicarles al detalle y también analizar y debatir cuáles fueron las nuevas deducciones que trajo la reforma, cómo es que digerimos aquello de los 4 dependientes que podemos tomar como deducibles, cómo es que funciona aquello del 1% que podemos tratar como deducible, ese 1% de adquisición de bienes y servicios. Quiero también que analicemos qué cambios hubo en materia del 25% de renta exenta. Este es otro tema súper importante. Quiero que analicemos qué pasó con los dependientes que tienen situaciones físicas y psicológicas de dependencia. En fin, aquí hay varios aspectos por analizar y que nos sumergen, digamos, dentro de este régimen de depuración del impuesto de renta de personas naturales. ¿Bien? Ok. Lo otro que también vamos a abordar y que fue objeto de modificación es lo relativo al impuesto al patrimonio. Obviamente acá hay una gran pregunta y sobre eso nos vamos a detener en su momento, y es si el impuesto al patrimonio
es inconstitucional o no. Y esa pregunta de si es o no inconstitucional surge porque el impuesto al patrimonio por primera vez se establece de manera permanente en la legislación colombiana. Recordemos que el impuesto al patrimonio venía siendo transitorio, venía siendo un impuesto que en su momento incluso cambió de nombre a impuesto a la riqueza, pero que duraba por ciertas vigencias fiscales. En esta reforma tributaria, el gran cambio que hubo es que el impuesto al patrimonio llegó para quedarse y llegó para ser permanente en nuestra legislación. Entonces, ya se escuchan a estudiosos del derecho tributario plantear posibles demandas de inconstitucionalidad frente a esta modificación de que el impuesto al patrimonio fuese permanente. Eso lo vamos a analizar grosso modo, vamos a ver si es o no cierto aquello de que puede haber doble tributación, pero más allá de ese debate que es constitucional, vamos también a analizar cuál es el hecho generador del impuesto al patrimonio, quiénes son los sujetos pasivos, cuál es el momento de causación, cuáles son las situaciones más problemáticas del impuesto al patrimonio, empezando por la base gravable. La base gravable sin duda trae aspectos que son dignos de analizar, estudiar y profundizar. Y también vamos a estudiar qué pasó con la nueva redacción de lo que se considera inexactitud. Aquí, digamos, el legislador, para evitar evasión y elusión tributaria, ha ampliado la descripción de la conducta infractora de inexactitud para que aquellas artimañas que se adelanten, por llamarlas de cierta manera, a nivel contable en las empresas, por ejemplo, sean inexactitudes sancionables siempre y cuando se logre demostrar que están implementadas para aminorar el patrimonio líquido del contribuyente y para escapar a la sujeción pasiva del impuesto al patrimonio. Todo esto, digamos, lo vamos a analizar en bloque. Otros temas relevantes que vamos a estudiar: beneficios tributarios. En este bloque vamos a tener que hablar de cuáles fueron esas amnistías o beneficios tributarios que trajo el legislador a nivel de impuestos que se deban, sanciones que se deban, cómo quedó la situación de las retenciones en la fuente ineficaces, qué beneficios tenemos en materia de retenciones ineficaces. Obviamente vamos a estudiar qué pasó con el IVA, con las declaraciones de IVA presentadas en periodos incorrectos. En fin, en este bloque de beneficios tributarios creo hay, digamos, una temática digna de aprovechar para nuestro ejercicio profesional y para nuestros empresarios que puedan tener alivios económicos importantes. Vamos a hablar de la sanción por no enviar información o enviarla por errores. Esta sanción tuvo un gran cambio a nivel de reducción de tarifas sancionatorias y a nivel de reducción también de tarifa global cuando tú te allanas en ciertos momentos procesales. Este cambio tiene muchas implicaciones prácticas que las vamos a estudiar. Vamos a ver qué pasó en materia de delitos fiscales. Recordemos que nosotros en Colombia tenemos varios delitos contemplados en el Código Penal, pero cuya infracción ocurre por el no pago de impuestos, por la omisión de activos, por la inclusión de pasivos inexistentes, por la omisión de agente retenedor o recaudador. En fin, tenemos un catálogo importante de delitos fiscales. Vamos a estudiarlos y analizar qué fue lo que la reforma cambió en ellos. También vamos a estudiar el bloque de los mecanismos de lucha contra la evasión y la elusión tributaria. Acá tenemos todo un elemento alrededor del cual quedarnos un buen rato, ¿no? Hay que hablar de aquello de la sede efectiva de administración que tuvo un cambio. Esto impacta sobre todo a las empresas extranjeras. Vamos a hablar de la presencia económica exclusiva para aquellas empresas que prestan servicios digitales desde el exterior principalmente. Vamos a estudiar la facturación de los impuestos, el cobro de impuestos a través de facturas oficiales por parte de la DIAN. En fin, acá tenemos presunción de costos en personas naturales. Recordemos que hay una presunción del 60% de costos y gastos en personas naturales. Vamos a estudiar los ingresos en especie, que se entenderán ingresos en especie de los pagos que el empleador haga a terceros, etcétera. Hay un catálogo también muy importante de mecanismos de lucha contra la evasión y contra la elusión, dentro del cual haremos diferentes reflexiones. Y obviamente tenemos que hablar del régimen simple de tributación. Este régimen, que en mi criterio ha sido todo un éxito a nivel de formalización y recaudo, tuvo modificaciones y es súper importante que sepamos cuáles son y cómo podemos actuar frente a esas modificaciones. Bien,
Haciendo un gran intento por resumir los temas que vamos a tratar, he logrado, creo, cumplir con el tiempo asignado. Es importante recordarles que esto es tan solo un abanico abierto de temáticas, un abanico que tendrá la debida profundización en cada uno de estos tópicos dentro de nuestros seminarios. Gracias. Carol. Doctora Victoria, muchas gracias. El objetivo de nosotros era hacer ese abrebocas para que nuestros participantes sepan cuáles van a ser los temas que se van a tratar. Estamos seguros que la profundización será extensiva y de manera anticipada le doy las gracias por ese esbozo tan resumido, pero como tan nutrido al mismo tiempo. Entonces, esperemos que nuestros participantes comprendan la importancia de todos y cada uno de los cambios que la reforma trae. Entonces, muchas gracias, doctora. Un gusto. Y, doctor Leonardo, buenas noches. Buenas noches, estimada Carol. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Doctor, todo un placer tenerlo esta noche con nosotros. Gracias, Carol. Sabemos que en varias oportunidades nos ha acompañado, entonces pues para nosotros como Escuela de Formación Empresarial siempre será un placer tenerlo en nuestra casa. Doctor, desde su perspectiva de la revisoría fiscal y la auditoría, entendiendo que cuando nosotros nos enfrentamos a la pequeña empresa, el revisor fiscal a veces pierde su independencia, se convierte en el asesor, en el consultor y se olvida de cuál es su papel. Quisiera que nos comentara a usted cómo le parece esa falta de independencia que nosotros en la pequeña y en la mediana empresa encontramos, pero sobre todo, cuáles son las implicaciones que como profesionales nos podemos ver abocados en materia tributaria cuando nosotros hacemos esas prácticas elusivas, cuando nosotros a veces nos prestamos para las prácticas evasivas, porque muchas veces lo vemos de manera muy simple y muy coloquial, sin que seamos conscientes de la gran responsabilidad que como revisores fiscales nosotros debemos tener y sobre todo sobre la independencia que debemos mantener. Gracias, Carol. A veces dicen que eso es culpa de la monotonía, ¿no? No sé si para no. Sí. Vamos a hablar un poquito, Carol, de estas cosas y de paso hablaremos de algunos temas que veremos en el seminario. Yo creo que usted dijo algo bien importante, Carol, y es que a veces se nos olvida cuál es la relación que tenemos o que tiene el contador con los estados financieros. Siempre el contable actúe como contador que certifica estados financieros o como revisor fiscal que dictamina estados financieros, tienen que enmarcarse en qué quiere decir su firma. Una de las cosas que, digamos que a veces se nos está volviendo complejo, es que creemos que los estados financieros hay que firmarlos y creemos que las declaraciones de renta hay que firmarlas. Y yo les voy a decir que, por el contrario, los estados financieros no se firman, las declaraciones de renta no se firman, sino que lo que uno hace es un trabajo previo. Fruto de ese trabajo previo es que yo firmo un estado financiero o yo firmo una declaración. Y al firmar, debo hacer una declaración, debo hacer un escrito de alguna manera, porque si yo firmo y no dejo ningún escrito, casi que quiere decir que todo está más bien de lo que realmente yo creo que está al momento de firmar. Me explico. Nosotros como contador, cada vez que firmemos algo, debemos entender qué relación tenemos con eso que estamos firmando. Debemos tener claro qué trabajo hemos realizado al momento de firmar. Eso a veces no está tan en la mente del contador, sino que él va firmando y la firma tiene una serie de presunciones. Entonces tenemos que entender qué significan esas presunciones cada vez que yo firmo, porque hay unas presunciones de que los activos existen, hay unas presunciones de que los pasivos existen, y mi compañera anterior hablaba del tema de inexactitud, y muchas veces los contadores decimos, ¿por qué nos sancionan por temas tributarios si en el fondo los temas tributarios también tienen unos temas de, digámoslo así, de juicio profesional
que le competen al asesor tributario. Pero tengamos en cuenta que muchas veces el contador o el revisor fiscal es sancionado no por temas de criterio profesional, sino por otros temas. ¿Me explico? Tener pasivos inexistentes no es un tema de juicio profesional, ¿de acuerdo? Realizar operaciones falsas no es un tema de juicio profesional. Es decir, si algo es un tema de criterio, el tema de criterio seguramente no saldrá un contador sancionado, siempre y cuando, por supuesto, tenga soportes de que ha realizado un trabajo. Nosotros nos comenzamos a meter en problemas precisamente es por no hacer nuestro trabajo. Y el no hacer nuestro trabajo es lo que hace que no tengamos cómo defendernos ante una visita de la Administración Tributaria, ante una visita de la Junta Central de Contadores, ante una visita de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, ojo, porque la firma de los estados financieros es lo de menos. Lo que realmente vale en un contador no es su firma, sino el trabajo que realiza, la evidencia que recoge al momento de realizar su trabajo y posterior viene la firma. Es decir, la firma no es el objetivo, la firma es la consecuencia de haber hecho un trabajo. Por eso siempre repetiré, cuando alguien le diga a usted cuánto cobra por firmar, dígale simplemente, la firma es gratis. Yo no cobro por firmar, yo cobro por hacer un trabajo previo y previo a ese trabajo es que yo estoy cobrando mis honorarios. Eso no le garantiza que el trabajo salga o que la firma salga o que la declaración salga sin salvedades. Eso no lo garantiza. Lo que sí garantiza es que yo voy a tener un soporte, voy a buscar evidencias de que las cifras que se están presentando, tanto en la información financiera como en la declaración de renta, no tienen errores materiales. Y ojo con esa expresión, errores materiales. Nunca podemos llegar a un 100%, pero no vamos a ser sancionados, estoy casi seguro, por cosas que no sean materiales. Seguramente si en la empresa hay unos pagos, no sé, 2 millones, 5 millones, 10 millones de pesos que nos los desconoce la administración tributaria porque no fueron bancarizados, yo creo que ese es un tema que no le va a traer sanción al contador, no le va a traer sanción al revisor fiscal, pero si llegan a encontrar otro tipo de situaciones, como por ejemplo transacciones con proveedores ficticios, donde no hay un soporte adecuado de la transacción, pues eso nos mete en problemas. Entonces, ahí vamos a tener cuidado con ese tipo de situaciones y la idea es que comencemos a trabajar con qué cosas debemos observar, qué cosas debemos tener en cuenta al momento de realizar nuestro trabajo, en dónde nos debemos enfocar, en qué partida nos debemos enfocar, porque nosotros debemos tener conocimiento tanto del tema contable como del tema tributario. ¿Cómo nos afecta esa reforma tributaria? ¿Cómo esa reforma tributaria va a afectar la información financiera de la entidad? ¿Cómo esa reforma tributaria va a afectar de pronto el impuesto diferido, ahora el cierre de diciembre 31 del 2022? ¿Cómo esa reforma tributaria va a afectar el trabajo que yo tengo que hacer relacionado con el impuesto sobre la renta? Para ello es importante siempre tener un adecuado cierre contable. Siempre será adecuado, digamos, para hacer este tipo de trabajos, pues nos tenemos que basar en la información financiera, nos tenemos que basar en la contabilidad. ¿Será que estamos aplicando bien las estimaciones contables? ¿Será que las vidas útiles, digamos, los valores residuales, será que son los adecuados? ¿Será que estamos dentro de los límites que establece el artículo 137? ¿Será que tenemos conciliado la cartera con lo que hay en contabilidad? ¿Será que tenemos conciliado el inventario con lo que hay en contabilidad? ¿Será que tenemos el detalle de todos los elementos de propiedad, planta y equipo? Todo eso lo tenemos que ir estructurando. ¿Cómo estamos aplicando las políticas contables? ¿Las estamos aplicando de qué manera? Tenemos una mezcla todavía de 2649, de norma tributaria y de NIF. ¿Cómo funciona esto?
¿Será que todos nuestros activos tienen saldo débito? ¿Será que todos nuestros pasivos tienen saldo crédito? ¿Será que cuando voy a conciliar o cuando voy a mirar las cuentas por cobrar que me suman 100 millones, eso me cuadra con el detalle uno a uno? Y al momento de hacer exógena, de pronto, ¿no será que me doy cuenta que tengo 130 millones con saldo débito y 130 millones con saldo crédito? Y entonces no sé qué hacer, no sé a quién reportar. Esas cosas las debemos prever, no al momento de hacer la información exógena, sino desde el cierre contable. Desde el cierre contable se debe garantizar que la información financiera tenga cierta calidad. Para ello es necesario que el contador elabore los estados financieros con cierta rigurosidad. Para ello es necesario que el revisor fiscal realice su trabajo siguiendo unos procedimientos que establecen las normas de auditoría o las normas de aseguramiento. Entonces, digamos que esas cosas van a ser interesantes observarlas. También es importante observar ese decreto 1670 del 2021 que por allá nos afectó y que muchas personas siguen, oiga, yo debo aplicar ni para pymes o no, y la gente desconoce que hay un decreto desde el año 2021 que aplica a partir de enero 1 del 2023, que le va a permitir que muchas compañías que hoy son grupo 2, que aplican ni para las pymes, puedan ser grupo 3 y aplicar una contabilidad mucho más sencilla y más simplificado que incluso las NIR para las pymes. Entonces, este decreto 1670 del 2021 pues es un decreto que tenemos que revisar, tenemos que entender para ver si tal vez si nosotros estamos incumpliendo la NIP para las pymes, tal vez la solución es más bien pasarnos al grupo 3 y si estamos dentro del decreto 1670, pues cumplimos y podemos hacer parte de las compañías que presentan información muchísimo más condensada o muchísimo más sencilla. Todo eso lo tenemos que hacer porque me parece importante la pregunta que nos hace Carol, porque Carol nos decía, ¿qué pasa cuando el contador lleva tanto tiempo? Como decía una contadora que era culpa de la monotonía, y eso sucede, no vayan a creer que no. Cuando yo llevo mucho tiempo con un cliente, ya como que yo digo, venga, yo como que no hago pruebas, yo como que no verifico si las cuentas por cobrar son cuentas por cobrar, yo como que no verifico si esos pasivos son reales o no, ya como que no verifico si esa propiedad, planta y equipo existe o no. Y un revisor fiscal tiene que tener un informe de auditoría que está soportado en evidencia, no en pruebas, sino en evidencia. Y esa evidencia le debe llevar a concluir si la información financiera no tiene errores materiales. Mire cómo esto no es un tema de simplemente firmar, no es un tema de firmar un dictamen, de firmar un estado financiero, de certificar o de dictaminar. Es un tema de hacer un trabajo previo, vuelvo a insistir, y de trabajar con ellos. Y eso hace que para el revisor fiscal deba ser cierta independencia, cosa que no va a ocurrir necesariamente para el contador. Cuando nos referimos a independencia, la ley 43 del 90 habla de una independencia de criterio, pero en las normas o en el Código de Ética Internacional habla de una independencia un poco diferente, de una independencia tan, aparte de criterio, de una independencia real, una independencia con nuestro cliente. Y eso hace que no podamos asesorar seguramente, eso hace que tengamos que mantenernos en cierta manera al margen y tenemos que incluir una frase que tal vez no estamos muy acostumbrados, que se llama el escepticismo profesional. ¿Y qué será eso del escepticismo profesional? Bueno, pues algunas parejas utilizan el escepticismo profesional en su vida y cuando su otra pareja les dice que estaba con un amigo, esa persona lo que hace es llamar al amigo y decirle, oye, mi pareja estuvo contigo y eso no es desconfianza, eso se llama escepticismo profesional. Es decir, yo voy a mantener una relación de escepticismo en la cual necesito evidencia para verificar si esa información financiera que se está presentando, vuelvo a insistir, no tiene errores materiales. También
tenemos que observar que han habido cambios en nuestra legislación, como el decreto 938 del 2021, que también empieza a partir de enero 1 del 2023, que también el decreto 1611 del 2022, que empieza a partir de enero 1 del 2024, y eso, pues, por supuesto, lo tenemos que observar. ¿De acuerdo? Otro que tenemos que considerar es que toda la información financiera que presentemos tiene que ser comparativa, comparativa. Y esa comparación, pues vamos a recordar cómo se realiza, qué situaciones hay que tener en cuenta para ello. También un revisor fiscal debe garantizar que la entidad presente el conjunto completo de estados financieros. Y ese conjunto completo de estados financieros incluye las notas a los estados financieros. Y esas notas a los estados financieros bajo NIF para las pymes o bajo NIF plenas tienen unos requisitos, tienen una religiosidad. Y esa religiosidad debe cumplirse y el revisor fiscal también debe ser garante de ello. Si los estados financieros no se presentan de una manera... ¿Qué usted tiene ahí? Gracias. Si los estados financieros no se presentan de una manera adecuada, pues el revisor fiscal debe dejar dicha situación en su dictamen. Puede ser a través de una salvedad, puede ser a través de una abstención de opinión, o puede ser a través de una o de un dictamen, como le llaman algunas personas, un dictamen negativo. ¿De acuerdo? Creo que alguien tiene, bueno, ya lo corrigieron. Perfecto. Entonces, hay que tener esas situaciones porque eso afecta a nuestro informe. Y por eso me parece importante, ya que hablamos también del tema tributario, cómo, vuelvo a insistir, una buena contabilidad hace que no tenga sanciones tributarias. Vuelvo a insistir, si nos corrigen la renta por temas eminentemente jurídicos o por tema eminentemente tributario, que no tenga que ver con el tema contable, es difícil que un contador sea sancionado. Pero si la corrección se debe a pasivos falsos, a activos que no están declarados, pero que están en la contabilidad, o a activos que se podrían haber auditado, y como no se hizo un trabajo de auditoría, no se incluyeron en la contabilidad ni tampoco en la información financiera, o activos que se están registrando por un valor menor al valor razonable o al valor comercial. Obviamente estoy hablando de una adquisición, ¿no? Claro, si yo tengo un terreno que compré hace 80 años, pues es lógico que el terreno hoy no esté por su valor razonable, es lógico. Pero una cosa es que yo haya comprado un terreno hace 80 años y otra cosa es que yo haya comprado un terreno en el año 2022 y ese terreno en el año 2022 se compra por un valor muy, muy inferior al valor comercial. Cuando me refiero a un valor muy inferior al valor comercial, no me refiero a temas como que está por debajo del 25, del 28, del 30% del valor comercial, sino cuando vemos transacciones, voy a decirlo de esta manera, ridículas, en las cuales se compran propiedades por valores demasiado ínfimos. Y eso, como revisores fiscales, tenemos que tener cuidado porque nosotros estamos diciendo o estamos soportando que toda la transacción se ha reconocido o que todas las transacciones se han reconocido en la información financiera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado por lo menos con el artículo 30 de la ley 222 del 95, cuando somos un grupo económico, cuando somos un grupo empresarial, cuando existe situación de control, cuando hay que presentar estados financieros combinados, en qué consiste esa declaración explícita y sin reserva que hacemos sobre los estados financieros, qué debo observar o qué debo considerar al momento de hacer mi estado de situación financiera, al hacer mi estado de resultado o por hacer mi estado de resultados y ganancias acumuladas, qué debo considerar al hacer un estado de flujos de efectivo, qué sucede con las transacciones que son o que no requieren flujo de efectivo, cómo las debo presentar, ¿de acuerdo? Y ya, pues por supuesto, vamos a considerar o tenemos que considerar algunos rubros especiales, como cuál es la relación del contador y el revisor fiscal
frente a la determinación de la estimación del impuesto de renta, frente al impuesto diferido, frente al deterioro de las cuentas por cobrar, frente a las estimaciones contables, cómo se presentan las compensaciones que se permiten hacer en partidas del estado de resultados en los estados financieros, cómo calculamos la materialidad, qué sucede cuando una compañía no cumple con la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, esas cosas, y pues seguramente muchísimas más, pues van a estar relacionadas con esa relación que tiene el contador y el revisor fiscal con los estados financieros. Carol, creo que más o menos como en este tiempo, pues vimos como algunos temas que veremos también en el seminario, un poco para que todos consideremos que a pesar de que nuestras empresas, que sean pequeñas, el trabajo hay que realizarlo. Quiere decir que uno como contador, si cobra poco, tiene que hacer mucho, ¿de acuerdo? Y si cobra mucho, pues qué bien, porque pues va a poder realizar su trabajo. Es decir, nosotros empezamos como contables, empezamos con pie derecho cuando cobramos un valor adecuado por hacer nuestro trabajo, porque eso nos va a permitir que podamos cumplir con nuestras responsabilidades. Tener cuidado, porque cuando actúo como revisor fiscal, no puedo ser asesor. Entendemos que en muchos casos sí actuamos como asesores y es lo que nos piden, pero hay que tener mucho cuidado. Es decir, una cosa es que a mí me llamen a asesorar y me digan, ¿qué hacemos con esta situación? Y otra cosa es que yo también pueda sugerir que contratemos a un experto, que contratemos a un tercero para que nos dé una opinión y basado en esa opinión nos podemos cubrir todos. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que como contadores entendamos cuándo necesitamos que un tercero opine sobre una situación particular. Porque si no nos quedamos solamente con nuestra opinión y el día que haya un problema o el día que exista un problema, pues esa ayuda que le hemos dado al empresario se nos puede venir en contra nuestra porque en últimas fue nuestra opinión. Pero resulta que nosotros podemos tener falencias en temas tributarios, especializados, podemos tener falencias en temas de NIF especializados, podemos tener falencias en situaciones laborales especializadas, podemos tener falencias en cambiaria, en aduanera, en muchísimas cosas. Y por ello tenemos que saber cuándo debemos pedir que un tercero dé su opinión para nosotros también saber que estamos actuando o saber que la empresa está actuando, no porque yo se lo dije, sino porque un tercero especializado ha opinado. Eso yo creo que es de las cosas que más nos cuesta cambiar cuando atendemos clientes pequeños. A veces creemos que el cliente pequeño no puede asesorarse de asesores, pero yo creo que usted le puede preguntar a cualquier asesor o a cualquier conferencista cuánto puede cobrar por 2 horas, por 3 horas de asesoría y puede ver que tal vez el valor por hora puede ser alto, pero el valor total puede ser bajo frente al riesgo que usted está reduciendo para una situación particular. Entonces, estimada Carol, pues espero haberte más o menos contestado un poco este tema. Y igual esperamos que los demás nos hagan preguntas al final, guarden estas cosas para ver qué se les ocurre preguntar. Inviten también a otras personas pues al seminario que está organizando la Cámara de Comercio de Casanare. No, pues doctor Leonardo, muchas gracias. Creo que es mucho el trabajo que hay por hacer. Es muy importante ese énfasis que usted nos hace sobre la independencia y sobre todos y cada uno de los decretos que nosotros tenemos que estar aplicando. Muchas veces nosotros vemos muy coloquialmente nuestra profesión como revisores fiscales y no medimos las consecuencias de las cosas que nos pueden suceder. Tenemos en sala al doctor Javier Garzón. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Carol, ¿cómo estás? Muy bien, Muchas doctor. gracias por la invitación. Con gusto. Para nosotros es todo un placer tenerlo esta noche con nosotros. Doctor, estamos en el momento del cierre contable y el cierre contable implica pensar y planear el cierre fiscal.
Eso nos lleva a que nosotros tengamos que pensar en nuestro famoso impuesto diferido, que muchas veces no calculamos, que en ocasiones calculamos de manera equivocada. Y quisiera, doctor, que usted esta noche nos dijera cuál es esa gran implicación que tenemos nosotros como contadores, como revisores, como empresarios, al no calcular de manera adecuada el impuesto diferido y sobre todo al no realizar la conciliación fiscal. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nos vemos a borde pues, del cierre contable y fiscal. Estamos actualmente trabajando pues, con nuestra información financiera, como lo mencionaba el doctor Leonardo. Y es importante para todos los contadores que tengamos claro qué es la información contable que tenemos, qué es la información fiscal que vamos a llevar. Debemos tener en nuestros activos, en el patrimonio bruto, pues los inventarios, las cuentas por cobrar, la propiedad, planta y equipo, las inversiones, los inventarios, el valor de los inventarios, tanto contables como valores fiscales. Como lo mencionaba el doctor Leonardo, las políticas que se deben llevar de acuerdo pues, a la implementación de las normas internacionales de información financiera, la ley 1314 del 2009, las cuentas por cobrar, el deterioro de la cartera, si estamos cumpliendo con el deterioro, si estamos cumpliendo de acuerdo al artículo 145 del Estatuto Tributario, la propiedad, planta y equipo, vamos a trabajar el artículo 137, vamos a trabajar las vidas útiles, el artículo 290 de transición en las depreciaciones de activos adquiridos antes del 2016, vamos a trabajar con los activos en moneda extranjera para medir ¿qué? Lo que nos pregunta Carol, las bases contables y las bases fiscales. ¿Cuál es la base contable? ¿Cuál es la base fiscal? Si hay diferencia entre esa base contable y esa base fiscal, ¿por qué tenemos que calcular el impuesto diferido? ¿Cuáles son las diferencias permanentes? ¿Cuáles son las diferencias temporarias? ¿Cuáles tienen efecto? ¿Cuáles no? ¿Qué es el impuesto diferido? Como contadores nos ha causado dificultad muchísima trabajar con el impuesto diferido. La invitación que vamos a realizar en este diplomado es que vamos a hacer muchos ejercicios de la base contable en activo, en pasivo, la base contable en propiedad, planta y equipo, la base contable en cada uno de estos rubros y la base fiscal de acuerdo al estatuto tributario. Bien lo dijo el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, modificado en la Ley 1819, que para efectos del impuesto de renta, los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos se medirán por acumulación o devengo. Y allí en ese artículo 21, pues fue incorporado las normas internacionales de información financiera. Hay que mirar los activos biológicos, cuáles son los productivos, cuáles no, cómo se mide. Eso es demasiado importante. Entonces, esa es la invitación a todos que se suscriban, que participen, que vamos a trabajar demasiado, vamos a hacer muchos ejercicios, vamos a trabajar muchísimo Excel, porque pues es la forma como nosotros los contadores aprendemos. Realmente nosotros en la universidad siempre fuimos muy gráficos. Siempre le solicitábamos al profesor, háganos el ejercicio. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en nuestro cierre contable y fiscal, de tener todas las bases contables sólidas, claras, para llevarlo a la parte fiscal. Y la parte fiscal, pues, es el estatuto tributario. Y todos en algunas ocasiones pensamos de que eso es igual y resulta de que no es igual. Por eso tenemos algo llamado el impuesto diferido. Y nos lo comentó la doctora Victoria, la tasa del impuesto de las ganancias ocasionales cambió. Entonces, ¿cuál es el efecto en el cálculo del impuesto diferido con esa tasa diferencial en el impuesto de las ganancias ocasionales cuando se vende un activo de más de 2 años? Tenemos que ver en los pasivos, cuáles son los pasivos contables, cuáles son los pasivos fiscales, cuáles son los pasivos laborales, los pasivos en moneda extranjera de acuerdo al artículo 288. Eso es demasiado importante tenerlo presente. Y ahí llegaremos a ver todos los ingresos, costos y deducciones, la realización del ingreso, el artículo 28,
la realización de los costos y deducciones, la realización de la deducción de acuerdo al artículo 105. ¿Y por qué es obligatorio la conciliación contable y fiscal? La realización del ingreso, el ingreso del devengo contable, la realización fiscal, la remisión expresa que hay. Y como menciona Carol, la conciliación, que es de carácter obligatorio para los obligados a llevar contabilidad que surgieron del marco normativo y de las normas contables y las normas del estatuto tributario. Y si realmente nosotros hacemos conciliación y lo vemos que es obligatorio, ni siquiera es opcional, es obligatorio de todos los obligados a llevar contabilidad. Personas naturales, los comerciantes que no tienen conciliación contable fiscal, es que como a mí no me toca enviar, yo no supero los 45.000 VT de ingresos, pues yo no la envío, entonces no la tengo. Y esto nació desde la ley 1819 del 2016, que nos modificó el artículo 772-1 de la conciliación, y que tenemos que tener la conciliación fiscal y el control de detalle. Y muchas veces no sabemos ni qué es el control de detalle, qué es lo que se lleva allá, qué es lo que se requiere para tener el control de detalle. Y básicamente lo que dijo la ley 1819 modificando, adicionando el artículo 772-1, que sin perjuicio de la ley 1314 del 2009, los obligados a llevar contabilidad deben llevar una diferencia entre el marco normativo, las bases contables y el estatuto tributario. Y que esas diferencias nos dan algo llamado el impuesto diferido. Y le tenemos miedo a aprender, a entender, a realizar el impuesto diferido. Y la invitación es, lo vamos a realizar, vamos a hacer tantos talleres de tal manera que todo lo tengamos claro y que pues, sepamos para qué, cuál es el efecto de hacer el impuesto diferido, cuáles son las consideraciones del impuesto diferido y el impacto que tiene en los años futuros y por qué se debe calcular a una tasa. ¿A qué tasa lo vamos a calcular? Porque es importante la tarifa del impuesto diferido. Entonces, eso es la invitación, porque la conciliación definitivamente tenemos que realizarla, mirar nuestro control de detalle y nuestra conciliación contable versus fiscal. Realmente estamos elaborando bien el formato 2516 en personas jurídicas, versión 5 de la conciliación contable versus fiscal, o si realmente nos está quedando mal, o si no lo realizamos, y el 2517 de las personas naturales. Entonces esa es la invitación a todas las personas, que se suscriban, que participen, que vengan con toda la disposición, que van a trabajar con nosotros y que vamos a realizar muchos tallercitos, vamos a realizar muchos ejercicios, de tal manera que todos estos temas nos queden sumamente claros. A raíz de la ley 2277 y de la reforma tributaria del 13 de diciembre, la doctora Victoria nos comentó que el artículo 240 le hicieron una modificación a la tasa efectiva de tributación. Que si la tasa efectiva de tributación es menor, con ella la van a ver, van a hacer el ejercicio de cómo se depura esa tasa efectiva de tributación. Si es menor de 15, no va a suceder absolutamente nada. Pero si es mayor a 15, al 15%, tenemos que adicionar un valor más en el impuesto de renta, que lo veremos en el 2024 del año grabable 2023. Eso es totalmente cierto. Pero eso hace parte de la planeación, eso hace parte del cierre, para tener claridad qué es eso de la tasa efectiva de tributación y que algunas empresas los va a golpear bastante bien. A pesar de que el impuesto, la tarifa, el artículo 240 no cambió, quedó en el mismo 35%, porque eso venía de la ley 2010, pero la tasa efectiva de tributación va a tener un efecto bastante grande en nuestra conciliación. Repito, para el año grabable 2023 que presentaremos en el 2024. Pero que hay que tenerlo presente. Y como dijo la doctora Victoria, a pesar de que no haya decreto reglamentario todavía acerca de esa tasa efectiva de tributación, pero pues tenemos que empezar a manejar. Porque cuando vemos la norma, cuando vemos esa cantidad de fórmulas, el solo ver las fórmulas, ya nos asustamos. Ya decimos, uy, ese tema está como imposible. Y realmente es algo que realizamos nosotros. Nosotros que realizamos 2 columnas, la conciliación, lo contable, la conciliación versus lo fiscal,
sacamos las partidas permanentes, y allá vemos ciertas cositas, que valores reconocidos a valor razonable, conciliaciones, compensaciones de pérdida, y otras cosas que vamos a ver y que tendrán efecto en nuestra tasa efectiva de tributación. Entonces, esta es la invitación, por favor, que se suscriban, que participen. Ahorita vamos a realizar un chat de preguntas. Los invitamos a todos para que nos acompañen. Que mira que los temas están bastante interesantes. Nuestros compañeros que tienen muchísima experiencia, el doctor Leonardo, la doctora Victoria, y que son temas de que nos van a servir realmente. Como contadores, como revisores fiscales, nos van a servir para nuestra profesión diaria en este mundo de contador laboral tan arduo y tan grande. Entonces, esa es la invitación de que se suscriban y los esperamos a todos. Muchas gracias. Doctor Javier, muchas gracias. Estamos a la espera de que nuestros participantes nos escriban para poder depurar las preguntas, pero tenemos aquí una inicial y tiene que ver con la conciliación fiscal, doctor Javier. ¿Qué implicaciones tiene o se puede hacer una corrección a la conciliación fiscal que se envía a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales? Sí, por supuesto que se puede realizar. El no enviarla tiene sanción. Lo menciona el artículo 655, 656, creo que es el artículo, menciona que se llama irregularidades, 665, perdón, 665, se llama irregularidades en la contabilidad, que tiene una sanción hasta de 20.000 VTs por no tener dicha conciliación. Y es más, allá en la resolución de la conciliación fiscal menciona que si nosotros modificamos la declaración de renta, debemos realizar la conciliación contable versus fiscal. Una de las falencias, llamémoslo así, es que todos esperábamos cuando surgió el primer anexo, la declaración de renta, el formato 1732, nosotros esperábamos que dicho formato alimentara la declaración de renta, el formulario 110. Entonces, cuando surgió el formato 2516, la conciliación contable versus fiscal, nosotros todos esperábamos que de una u otra manera ese formato nos alimentara la declaración, el formulario 110, y eso no ha sucedido. Son dos declaraciones o dos reportes independientes. Uno es el envío de la declaración de renta y el otro es el envío de la conciliación. Entonces, la respuesta es sí, sí se puede modificar, se debe modificar. Siempre y cuando se modifique la declaración de renta, se debe hacer la corrección de la conciliación del formato 2516 de la conciliación contable versus fiscal, el anexo de la declaración de renta. Claro que sí. Bueno, doctor, muchas gracias. Y la segunda parte, ¿esa corrección de la conciliación fiscal está sometido a algún tipo de sanción? No, ¿O es no. meramente informativo? Por el momento es una obligación formal de enviarlo y no está tipificado en el decreto 1998, que fue cuando se originó, cuando se reglamentó el artículo 772-1 de sanción por corrección de la información. Bueno, doctor, muchas gracias. Estamos esperando que nos sigan escribiendo para que podamos aprovechar a nuestros 3 conferencistas. Como pueden ver, son 3 personas muy preparadas, nos dan aristas diferentes de nuestra profesión y pues que este sea el momento para que esas preguntas que nos sirvan de abreboca para complementar nuestro seminario se den. Entonces, estamos a la espera de que ustedes pues nos escriban, porque el título de hoy es un conversatorio y queremos conversar con ustedes. Queremos saber qué expectativas tienen, queremos saber en qué les gustaría que hiciéramos mayor relevancia, queremos saber cómo les han parecido las personas que nos van a acompañar. Entonces, si son tan amables de escribirnos a través del chat, pues sería de gran ayuda para nosotros como equipo. También pueden, en la opción reacciones, pedir la palabra. También puede ser la opción para que ustedes nos hagan saber sus inquietudes, observaciones durante este conversatorio. Bueno, pues parece que tenemos participantes muy silenciosos.
esperemos que sean más activos en el desarrollo de nuestro Congreso, pero estamos a la espera de que nos hable. Bueno, vamos, las que se animan y van dejando sus inquietudes, igual a través de nuestro chat de YouTube también los estamos invitando a que dejen sus inquietudes, también vamos a estar muy atentos por esa línea. Igualmente estamos... Señor, yo dime, creo que hay un tema, ya que mientras tanto no quieren preguntar, yo creo que hay un tema bien interesante y tal vez aquí Victoria y Javier también nos pueden aportar, y es como el tema de la inteligencia artificial que le está colocando la DIAN a estos temas de hacer cruces de información, va a afectar fuertemente a los contribuyentes, va a afectar fuertemente a la calidad de la información. Casi que estamos hablando de una DIAN que puede llegar a conocer más información de la que incluso puede conocer hasta el mismo contribuyente o el contador o incluso el asesor tributario. Y creo que aquí hay que, digamos, con una importancia asistir a esos seminarios también, tiene que ver con enterarse un poco qué hace la administración tributaria, qué cruces hace, cómo a través de cada vez que se genera una nueva obligación, eso debe venir amarrado a algo para ver si estamos incumpliendo o no. Y eso puede hacer que fácilmente caigamos como en incumplimientos o que quedemos evidenciados en incumplimientos. No sé ahí, Victoria o Javier, si ustedes, ¿cómo ven ese tema de la inteligencia artificial o esos cruces de información que está haciendo la administración tributaria? Totalmente de acuerdo. No olvidemos la resolución 42, que fue el calendario de facturación electrónica, la resolución por allá de mayo del 2020. Después de la facturación electrónica llegó la nómina electrónica para quedarse. Después de la nómina electrónica llegaron los documentos soportes electrónicos, que son aquellos que nos cobran por medio de no factura electrónica. Es decir, los documentos que nosotros llamamos las formalidades, las cuentas de cobro, los recibos de caja menor y todos esos costos y esos gastos que no tienen factura electrónica, en el cual nosotros tenemos que elaborar un documento llamado documento soporte electrónico que hizo inicio desde agosto del 2022. Y después vienen las 3 validaciones de las facturas de los proveedores que son a crédito. Esas tres validaciones, la recepción de la mercancía, la aceptación expresa y el acuse de recibo, que cada vez, como menciona el doctor Leonardo, es mucho más la información que tiene la DIAN. Si antes la declaración de IVA llegaba sugerida, ahora llega más sugerida. ¿Por qué? Porque usted ya está haciendo una factura electrónica de venta y está comprando electrónico, está aceptando una factura electrónica. Entonces, cada vez, como menciona el doctor Leonardo, es muchísima la información que posee la DIAN del contribuyente. Llegará el momento que irá a suceder como sucede con el recibo o con el impuesto del vehículo, que ya llega liquidado. Pero es que hay declaraciones de renta naturales y jurídicas sugeridas, claro, pero llegarán ya liquidado, porque tanta información que le está llegando en vivo y en directo a la DIAN, que es muchísima la que ya tiene de todos los contribuyentes, el que compra, el que vende, con todo esto de los documentos electrónicos. Entonces, pues es importante, y para cruce información, la información exógena, muy probablemente en un futuro la información exógena desaparecerá, muy probablemente. Gracias a Dios, lo comentó la doctora Victoria, el artículo 651 lo bajaron en sus tasas de sanciones, pero pues bueno, la invitación es que cada vez tenemos que estar más conectados porque la información es muy valiosa por parte de que le está llegando a la DIAN. ¿Listo? Bueno, tengo aquí una pregunta que dice que si se presentó una nómina electrónica y por error quedaron devengos pendientes de reportar y se hacen al día siguiente del reporte inicial, que si eso acarrea algún tipo de sanción. Bueno, la resolución de nómina electrónica, la resolución y la ampliación siempre habló de los 10 días hábiles. La resolución siempre mencionó
que era lo que se enviaban los 10 días hábiles. Dentro de la resolución jamás mencionó las modificaciones. Entonces, mi recomendación, escucharemos la recomendación de nuestros compañeros, pero mi recomendación es, si tiene un error, corríjalo. Yo siempre soy de la invitación de corregirlo y enviar realmente a reportar lo que es. Pero pues, la resolución jamás mencionó si había un tema de sanción por dichas correcciones. Entendemos que pues es una información que se envía, no es una declaración tributaria, eso hay que tenerlo claro, no es una declaración tributaria, y esa resolución 37 de mayo del 2021, que fue la que originó todo lo de nómina electrónica, de los 10 días y el calendario, y cuando iniciaron por grupos, jamás mencionó, ni las posteriores de ampliación, mencionaron una sanción por corrección. Mi recomendación personal, corríjala y envíe para que queden los datos correctos, los datos reales. Bueno, tengo por acá otra pregunta que dice lo siguiente. ¿Se puede tomar como costo o como deducción facturas de nuestros proveedores realizando el acuse de recibido? Realizando el acuse de recibido de la factura y el recibido de las mercancías o servicios, ¿o es obligatorio realizar el último evento de la aceptación de la factura? Bueno, ese tema es demasiado importante y hay que tenerlo presente, que es solamente para las facturas que son a crédito. Y la factura y las facturas para que lleguen, de las facturas que son a crédito, para que le acepten el costo y la deducción y el IVA descontable, debe tener los 3 pasos. Debe tener el acuse de la factura, una vez le llegue la factura, el acuse de recepción de la mercancía o el servicio, y una vez realice el segundo paso, tiene 3 días hábiles para hacer la aceptación expresa. Si no realiza la aceptación expresa los 3 días, se llama la aceptación tácita. La aceptación tácita es que a esa persona, a ese vendedor, pues le queda la factura, que ya es título valor, que ya tiene que pagarlo, que ya reconoce las cantidades y que pues ya no le puede hacer ni notas débito ni notas crédito. ¿Y qué sucede? Si él se quedó solamente en el segundo paso, pues muy probablemente la administración tributaria, dentro de las normas de desconocimiento de costos y deducciones, le va a decir que no le va a aceptar dicho costo y no le va a aceptar dicho IVA descontable. Porque básicamente las 3 validaciones es para eso: aceptación de costos y deducciones y aceptación de IVAs descontables. Javier, creo que Señor. Javier, creo que ese tema es bien importante porque cada vez nos estamos llenando más de documentos electrónicos y por ahí la DIAN, en esa resolución que sacó antes de cambio de gobierno, tenía otra lista bien grande, ¿no? Pero bien grande, ¿no? Y esa resolución está como quieta y por ahí hay chismes. Usted sabe que a veces uno compra revistas como Soho, donde hay chismes tributarios, todo ese tipo de cosas. Y en esas revistas tributarias especializadas como Soho, básicamente hablan de que va a haber un recibo de pago electrónico. Es decir, ya la DIAN está trabajando en un recibo de pago electrónico y si ustedes lo ven, cada vez más van a tener nuestra contabilidad en sus manos porque mire que ya tienen la factura de venta, ¿no es cierto? El documento equivalente electrónico que ya se viene también, de alguna manera, si las personas no facturan, pues toca hacer el documento soporte con no obligado a facturar, que ahora es electrónico. Tenemos también la nómina electrónica. Yo no sé qué más nos falte, porque ahora ya también quieren también los comprobantes de pago. Quiere decir que ahora van a saber lo que compré, cuándo lo pagué, y eso pues es muchísimo más control. Y tal vez por allá, cuando hablen del simple, como Victoria lo dijo, yo creo que va a tocar pensar mucho en el simple, así que salga más caro. Porque yo a veces le digo, estar en el régimen simple hoy está volviendo un tema que así salga más costoso, a veces vale la pena pensar en estar allá. Pero la doctora Victoria quiere hablar porque habilitó el micrófono, entonces escuchémosla. Escuchémosla. Muchas gracias, doctor Leonardo. Totalmente cierto, de los documentos electrónicos.
digamos, la DIAN hoy está hablando de un ecosistema electrónico y pues lo que sigue, adicional a todo lo que mis colegas han planteado, es la contabilidad electrónica y con ello la exógena electrónica también. Digamos que ojalá cuanto antes se nos retire esa obligación de presentar información exógena, aunque la sanción se redujo mucho con esta reforma en todo caso, pues es un desgaste impresionante la presentación de medios magnéticos o información exógena. Todo esto impactando obviamente impuestos territoriales, departamentales y municipales. Yo creo que acá vale mucho la pena tener en cuenta que toda la, digamos, tecnologización de la documentación tributaria impacta también impuestos municipales y departamentales, porque de hecho en la reforma se habla de un intercambio de información casi que automático entre la DIAN, los municipios y los departamentos, con lo cual todo lo que la DIAN sabe de nosotros pues se va a ver traspolado a impuestos del orden municipal y departamental, especialmente nuestro adorado impuesto de industria y comercio. Así que lo que se viene pues es estrenarnos también nuestra primera factura de impuesto de renta. Yo creo que estamos a puertas de recibir, quienes sean omisos, principalmente, la factura de impuesto de renta de personas naturales, que ya la DIAN, con todo lo que tiene de know-how y de información, se puede dar el lujo de facturar el impuesto de renta. Vamos a ver qué tan cercano a la realidad está, porque recordemos que la declaración sugerida está un tanto alejada de la realidad, y lo que se viene después de esto, pues es la facturación del IVA. Otro gran reto, que creo que es bastante optimista, pero creo que la DIAN se puede acercar. Al final del día, las únicas operaciones que parecen estar por fuera de la lupa son las operaciones que hagamos en el metaverso, que hasta que la DIAN no tenga intercambio de información con los bancos digitales, todavía estamos por fuera de la lupa, pero yo creo que eso va a ser más temprano que tarde. Para mí las únicas que deberían facturar son las mujeres, porque pues ellas son las que se pueden decir que las mujeres facturan. Entonces, los hombres deberían dejarnos excluidos de esa obligación de la factura electrónica. Leonardo no puede superar a Shakira. Un chiste muy sexista, doctor Leonardo. No, 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 no. Bueno, tengo aquí una pregunta sobre una empresa de transporte que pregunta que si el IVA el IVA de vehículo, perdón, el impuesto sobre los vehículos puede ser tratado como un impuesto deducible como costo y gasto en la declaración de renta. O algún. O alguno. Bueno, yo te respondo, el artículo 107 habla de las expensas necesarias que tengan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Entonces, primero, si es una expensa necesaria. El artículo 115 mencionó que son deducibles los impuestos, tasas y contribuciones que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta. Si el vehículo tiene relación de causalidad, es una expensa necesaria, que pues será deducible. Así lo mencionó, 115 y 107. Bueno, la condición es que sea una expensa necesaria que tenga relación de causalidad con la actividad Ahí productiva. agregaría algo, y es que el 115 es un poco más benévolo en cuanto a la exigencia de la deducibilidad del impuesto, tasa o contribución, porque fíjense que el 115 solo nos dice que se requiere que el impuesto, tasa o contribución tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta, ¿sí? Como lo dice el doctor Javier. Mientras que el 107, frente a las expensas necesarias, nos habla de no solamente relación de causalidad, sino también necesidad y proporcionalidad. Eso es un elemento distintivo que me parece importante resaltar. Y lo otro es que alrededor del 115 siempre ha habido discusión sobre si únicamente aplica para obligados a llevar contabilidad o si también aplica para no obligados a llevar contabilidad. Ahí mi tesis es que aplica para ambos, porque aunque la redacción del 115-1 pareciera referir que es solamente para obligados, ese 115-1 es dirigido a cómo se instrumentaliza la deducibilidad cuando tenemos impuestos como el ICA que se devengan en un año y se pagan en el otro. Así que no me parece que sea restrictivo el 115-1 y que nos permita concluir que solo aplica para obligados. La DIAN por ahí tiene un concepto que no nos favorece mucho, pero creo que hay argumentos de fondo para sostener que aplica también para no obligados a llevar contabilidad. Bueno, tengo una última pregunta y es, ¿qué sucede con esos costos y gastos en los que se incurrieron en el año 2022, pero que el proveedor no alcanzó a facturar? Por norma internacional, estaríamos hablando de que deben causarse como costo y gasto, pero serían deducibles del impuesto de renta y complementarios. Es mirar el artículo 105 del Estatuto Tributario de Realización del Ingreso,
Allí no olvidamos que los obligados a llevar contabilidad manejamos las deducciones fiscales, son las devengadas contablemente. Entonces, ¿cuál es la situación? Si usted conoce el costo, usted sabe que le cobraron, que todos los meses le cobran unos honorarios y que no le llegó la factura porque pues, no se la emitieron, pues usted hace una realización de una deducción, es decir, hace una provisión de un costo, un gasto. ¿Y con qué hace, y con qué soportes hace la provisión? Pues me imagino que tendrá un informe, le saca fotocopia la factura cuando le llegue en diciembre, ese es el soporte para realizar el devengo, la norma de devengo, de la realización del costo de la deducción, y con ese es válido fiscalmente. Y lo lleva a una cuenta del gasto contra un pasivo real, contra una 23. En enero, cuando le llegue la factura, ya reversa la 23, hace la rete de fuente, rete IVA, rete ICA y todos los retes que hay, y dejará la cuenta por pagar real. Pero si nosotros conocemos cuáles son nuestras deducciones, siempre, todos los meses nos cobran, tenemos soportes de que nos prestaron ese servicio, que nos suministraron esa materia prima, realizamos norma de riesgo. Eso lo dijo el artículo 115, para los obligados a llevar contabilidad. Yo agregaría otro, lo que dice, algún elemento adicional, lo que dice el doctor Javier como buena abogada, revisando normas, ¿no? El artículo 771-2 del estatuto nos dice precisamente al final: los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o periodo gravable serán aceptados fiscalmente, así la factura de venta o documento equivalente tenga fecha del año o periodo siguiente, siempre y cuando, como lo dice el doctor Javier, se acredite la prestación del servicio o venta del bien en el año o periodo gravable. Así que el hecho que la factura tenga una fecha distinta no implica que no sea deducible en el año en el cual se realizó, tanto contable como fiscalmente, el gasto. Ok, tengo otra pregunta por acá. Cuando yo tengo ingresos pendientes por facturar, se reconocen contablemente, dentro de la conciliación fiscal se reportan como ingresos pendientes de contabilizar, se reconocen dentro de la declaración de renta, digamos en el año 2021. Para el año 2022, dentro de la conciliación fiscal, estarán ingresos facturados pero no percibidos en el periodo. Ese juego de ingresos pendientes por facturar, ingresos facturados pero no obtenidos, ¿qué tan llamativos son para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en temas de fiscalización? En mi opinión, cero llamativos. Es decir, tengo un colega muy querido, es un fiscalizador con mucha experiencia de la DIAN, y hace poco en una reunión me dijo: mira, Victoria, no hay contabilidad ni declaración de renta de la que yo desconfíe más que aquella en la que todo cuadra. Sin duda, para la DIAN es absolutamente normal, por el tráfico de los negocios, por lo complejo de las operaciones económicas, que no todo cuadre y que hayan diferencias susceptibles de explicar. Y a mí me parece que el ejemplo que nos pones tiene perfecta explicación siempre y cuando el registro se haya hecho de manera debida, coherente, tanto en la conciliación, en la contabilidad, como en la declaración de renta. Entonces, a mis clientes siempre les digo: no se preocupen por lo que no cuadra perfectamente y no se ve más 1 más 1 igual 2, porque cuando todo se ve así, es incluso más probable que la fiscalización sea más agresiva. Ok, doctora, muchas gracias. Totalmente de acuerdo, y pues en la conciliación, en el anexo de facturación, hay una casilla que dice ingresos devengados sin facturar. Entonces, no nos dé temor. Estamos aplicando el artículo 28. En el artículo 28 diviso la norma del devengo contable, la realización fiscal. Es una remisión expresa. Es una remisión expresa. Entonces, no nos dé temor, porque si yo presté mis servicios, entregué mi suministro, y hay, a pesar de que hay facturación electrónica, hay empresas que le colocan un letrero: recibo facturas hasta el 20 de diciembre. Y pues eso es una política de ellos. Entonces, nosotros entregamos la mercancía, prestamos el servicio, reconozcamos por norma de devengo el ingreso y lo llevemos ingresos pendientes por facturar y lo colocamos en la conciliación fiscal. Ah, que no cuadró con IVA. Oye, pues la norma de IVA es una norma de causación y el artículo 429. Entonces, como dice la doctora Victoria, cada vez que nos da igual es cuando más susceptible de revisión, porque dio igual, que tenemos igual las partidas, ¿no? A ver, tengo una pregunta sobre los ganaderos.
Bueno, esto es muy de nuestra tierra y me encantaría que se extendieran un poquito más. Si un ganadero realiza sus ventas y exige a sus clientes que solo realice pagos en efectivo, que en el negocio del ganado es muy común, el ganadero se opone muchas veces a que el pago sea bancarizado. Entonces dice, y en efectivo y no forma ningún documento de venta y tampoco, y no realiza ningún documento. Perdón, si un ganadero realiza sus ventas y exige a sus clientes que solo realice los pagos en efectivo y no forma ningún documento de esa venta. Carol, Señor. pero si quieres, creo que todos entendemos la situación. De hecho, ya antes de que conteste de pronto Victorio Javier, yo solo quería recomendarle a los ganaderos, a las personas que tienen ganaderos como clientes, que hay que decirle que no todo en la vida es impuesto, ¿no? Digamos que también hay otros temas como la UIAF, por ejemplo, en la que Sí. hay mucha gente enredada y yo creo que la gente tiene que empezar a organizarse porque en la medida que yo tengo riqueza, en la medida que comienzo a tener dinero, pues mi problema no solo es con el fisco, no solo es con la DIAN, también tengo que cuidar si mañana hay una investigación de lavado de activos. Yo le voy a poner un ejemplo que obviamente no es de la vida real, pero ¿qué pasa si mañana le terminamos comprando ganado a Pepe Grillo? Y Pepe Grillo termina siendo mañana un narcotraficante y todos los de la región que tuvieron negociaciones con él van a ser investigados por la fiscalía. Ahí es donde es muy importante tener una contabilidad sólida, es donde es muy importante tener trazable la información y esos pagos en efectivo me van a generar problemas. Entonces, casi que uno lo que debe recomendarle a los clientes que comiencen a hacer dinero, más que por la DIAN, más que por impuestos, es que, ojo, cuide su patrimonio, cuide su dinero. El dinero hacerlo es difícil, perderlo es supremamente fácil. Entonces, cualquiera puede estar expuesto a un mal negocio, cualquiera puede estar expuesto a una transacción con alguien que está al margen de la ley, podemos salir perjudicados y de pronto no vamos a tener los soportes para salir bien librados de esas situaciones. Solo quería tocar ese tema que lo he visto en algunas situaciones de la vida real y quería como decirles que a veces como contador no solo pensemos en decir dian, 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 sino que a veces hay que decir a la gente mejor pagar el impuesto, estar tranquilos con eso, pero tener la riqueza bien respaldada, tenerla tranquila y poderle dejar eso en herencia a los hijos. Gracias. Completamente de acuerdo con el doctor Leonardo, nada por añadir. Bueno, yo creo que tenemos la última pregunta, tiene que ver con una persona declarante de renta facturador electrónico está obligado a elaborar el documento soporte electrónico de costos y deducciones. No olviden que el documento soporte es para la aceptación de costos y deducciones. El que tenga aceptación de costos, natural, jurídico, el que tenga aceptación de costos y deducciones debe elaborar el documento soporte para que le acepte ese costo de esa deducción. ¿Por qué? Porque le compró a un no obligado a facturar electrónicamente. Resolución 42. Tengo una pregunta con respecto a una ONG. De acuerdo a la nueva normatividad, ¿en qué punto quedarán las regulaciones a las ONG, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro? ¿Qué tan afectadas se verán? Pues a ver, hasta el momento en lo que yo he podido estudiar en materia de fundaciones o entidades del régimen tributario especial, digamos, no tuvimos una modificación puntual a su régimen. Hubo muchos intentos durante los debates de tocar sobre todo a las entidades no contribuyentes, como por ejemplo las iglesias. Recordemos todo el debate que hubo alrededor de modificar el régimen de las iglesias, sindicatos, partidos políticos, pero finalmente ese tema se quedó al parecer quieto. Sí hay algunas modificaciones interesantes en materia de base gravable en el impuesto al patrimonio para cuando los activos que tú tienes los alocas en fundaciones o en, digamos, también vehículos trust, que es la otra forma de llamar a las fundaciones en lenguaje internacional.
pero una afectación directa al régimen de las entidades del régimen, valga el pleonasmo, tributario especial, no la vemos en la reforma. Se habló, se pensó, se planteó en los debates, pero finalmente no pasó nada. Bueno, pues yo veo que las respuestas son muy pertinentes. Les agradezco a los tres este esbozo tan interesante que nos han realizado. Esperemos que la participación de nuestros estudiantes en este congreso sea un poco más activa. Tenemos 3 conferencistas muy buenos. Creo que pudimos tener la oportunidad de ver sus perfiles académicos con las respuestas y con las exposiciones que nos hacen frente a lo que vamos a encontrar en el congreso. Mi invitación para todos y cada uno de los participantes es que los aprovechemos, les saquemos el mayor jugo posible y que todo nuestro congreso sea un éxito total. A la doctora Victoria, al doctor Leonardo, al doctor Javier, les agradecemos enormemente el tiempo que han tenido para realizar este conversatorio y desde ahora les auguro muchos éxitos con nuestros colegas contadores, revisores y si tenemos empresarios, pues con nuestros empresarios. Para nosotros como Casanare es muy importante tener la presencia de personas de la calidad académica que ustedes tienen. Entonces, muchas gracias por todo lo que nos han entregado la noche de hoy y esperamos que continúen con esa actitud de compartir su conocimiento y de co-crear. Entonces, de mi parte, muchas gracias a los participantes, muchas gracias a Diana por invitarme a estar con ustedes el día de hoy y no me queda más que decirles que cualquier cosa que necesiten, estaré presta para colaborarles. Muchas gracias. Gracias, Carito. Igualmente, gracias, doctora Victoria, doctor Leonardo Barón y doctor Javier Garzón por haber aceptado esta invitación de parte de la Escuela de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Casanare. En el chat acabamos de dejar la información, nos quedan los últimos cupos para el Congreso, nosotros iniciamos el día de mañana. Vamos a estar esta semana, martes, miércoles y jueves con la doctora Victoria Hoyos en el seminario de actualización tributaria. La siguiente semana vamos a estar de lunes a jueves en el mismo horario con el doctor Leonardo Barón en actualización en revisoría fiscal y auditoría. Y la siguiente semana en el mismo horario y durante esos mismos 4 días de lunes a jueves vamos a estar con el doctor Javier Garzón en todo el tema de cierre fiscal y conciliación. Les vamos a estar 3 semanas concentrados en todos esos temas, como nos damos cuenta, son muy amplios, entonces por esa razón hemos organizado este congreso, un congreso de 34 horas de capacitación para aclarar tantas dudas que muy seguramente durante noche a noche en cada una de las sesiones van a surgir. Entonces los invitamos a que se inscriban, aparece el link en el chat. Y mañana, muy seguramente, nuestros asesores estarán comunicándose con cada uno de ustedes para ofrecerle toda la información. Igualmente, se encuentra el chat, el link para que por favor nos ayuden a calificar este evento. ¿Qué les pareció? ¿Qué queremos mejorar? También qué otros temas se quieren capacitar para que este año la EFE les traiga dentro de su programación anual. A todos, muchísimas gracias, doctora Victoria, doctor Leonardo, doctor Javier. A partir de mañana nos encontraremos nuevamente en nuestro congreso. A nuestros estudiantes que también se encontrarán conectados, mil gracias por estar en este conversatorio de apertura. Mañana nos encontraremos en clase. A todos, muchísimas gracias y una feliz noche. Recuerden, somos la Escuela de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Casanare. Feliz noche. Muchas gracias, bendiciones, bendiciones para todos.